Hola a todos. Hoy les vengo a contar una historia real que le sucedió a mi padre cuando tenía 22 años. Esto sucedió en Colombia. Mi padre era un joven que vivía en el campo con mi abuela y los demás hermanos. En ese entonces eran 9 hijos, pero solo él y otros 3 vivían con mi abuela, muy cerca de una montaña. Cierto día a mi padre se le dio por curiosidad con un libro de hechicería. Según él, quería aprender a pelear y volverse invisible para hacer sus fechorías. Lo que las personas que han escuchado hechicería o la han practicado alguna vez en su vida saben que con estas cosas oscuras todo es posible. En fin, mi padre, él leía el libro y luego lo dejaba al lado de la cabecera de la cama. Eso sucedió como 3 días seguidos. Y en la noche sentía que las páginas del libro se pasaban solas. Escuchaba voces, tenía pesadillas. Así transcurrió varios días y empezó a soñar con un lagarto negro que se posaba en el costado de la cama, con ojos rojos brillantes. Era un lagarto negro demasiado horrible. Esto, él sentía que este lagarto se lo quería llevar y se despertaba todo asustado. Al otro día mi abuela se dio cuenta de que mi papá estaba practicando hechicería, es decir, que estaba aprendiendo de este libro, y como ella era cristiana pues lo regañó y agarró ese libro e intentó quemarlo, hizo todo lo que pudo, pero el libro no se quemó. Entonces mi abuelita tuvo que hacer una oración, eh, hizo una oración en forma de cruz y luego empezó a despedazar el libro hoja por hoja hasta que finalmente lo pudo quemar. Así pasó y mi papá sintió que se ató al practicar este libro, y al ir pasando los días empezó a tener sucesos extraños. Siempre lo perseguían muchas cosas paranormales, empezó a tener pesadillas, empezó a tener, digamos así, visiones, le empezó a suceder muchas cosas. Cuando andaba solo, siempre en la noche, cuando iba a cazar o iba a algún lugar de la montaña, siempre lo perseguía un esqueleto negro, perdón, un esqueleto encendido en llamas. También lo perseguía, digamos, como el pollo maligno que le dice. Escuchaba un pollito cerca o a veces lo escuchaba lejos. También lo perseguía en otras cosas que a él le causaba mucho temor, le causaba mucha angustia, pero esto en ese entonces no sabía cómo defenderse y solamente le provocaba una risa de los nervios que le daba. Él corría con toda su fuerza donde había un lugar despejado para evitar esas cosas que le aparecían. Al transcurrir los años, mi padre seguía con las pesadillas, y ya después de un tiempo que él formó su hogar con mi madre querida, esto, él tenía que ir a trabajar a una hacienda, entonces se quedaba durmiendo en la hacienda. En esa hacienda había un cuarto grande donde dormían todos los trabajadores, todo el personal. Y cierto día con la luna bien clarita, ellos dejaban la puerta abierta para que entrara viento, por lo que hacía mucho calor. Eran como las 2 a.m. de la madrugada y mi padre sintió como una brisa fría. Cuando miró a la puerta, estaba entrando algo muy raro. Era una cosa en 4 patas, sin cabeza, negro, pero iba dirigido al camarote de mi papá. Mi papá estaba arriba del camarote y ahí debajo del camarote estaba el amigo de él durmiendo. Mi papá no sabía qué hacer, quedó petrificado
el cuerpo no le respondía y intentaba agarrar la linterna. De un momento a otro los mismos nervios lo traicionaron y empezó a reír y a reír de los nervios que tenía, no sabía qué hacer, esa cosa se lo quería llevar. Las risas de mi papá despertaron al compañero que estaba en la parte de abajo. El compañero se asustó, de unas dijo, ay mano, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Esa cosa, al escuchar al amigo de mi papá, se fue. Pero esa cosa no iba para donde el amigo de mi papá, iba directamente para donde mi papá. Así pasó como a las 2 semanas, de nuevo dejaron la puerta abierta, se podía mirar desde afuera porque estaba clara la noche y mi papá volvió a presenciar lo mismo. Esa cosa entró, pero esta vez tenía cabeza, tenía los pelos parados, tenía unos pelos parados como chuzudos en la cabeza, andaba en 4 patas, se dirigía para donde mi papá. Esta cosa esta vez se acercó mucho más a la cama. Mi papá de nuevo, del desespero, de los nervios, empezó a reír. Y el amigo de abajo, perdón, los compañeros se dieron de cuenta y todo el mundo se asustó y esta cosa de nuevo se fue. Así transcurrieron los días hasta que mi abuelita le dijo a mi papá que realmente era el diablo que se lo quería llevar o algún demonio que lo perseguía, porque por mucho tiempo lo había perseguido pesadillas, cosas paranormales que no podía explicar, pero eran muchas cosas y como él vivía en el campo era más fácil que estas cosas se acercaran, por lo que quedaba también cerca de montañas vírgenes. Mi papá, después de muchos años, de muchos tiempos, él y mi mamá buscaron de Dios, entregaron su vida a Dios, se arrepintieron y dejó de sucederle muchas de esas cosas. No volvió a tener pesadillas, no volvió a perseguirlo nada. Pero él sí pensaba que se había ganado todas esas ataduras a causa de ese libro, de practicar la oscuridad, de practicar cosas. Sabemos que existe el bien y que existe el mal y que en todo el mundo hay muchas cosas malas y si la practicamos podemos tener estas ataduras y transmitirlas a nuestros hijos. ¿Por qué digo que transmitirla a nuestros hijos? Porque nosotros siendo sus hijos también podíamos presenciar muchas cosas que durante la noche se escuchaban, muchas cosas que uno no podía explicar y que realmente nos asustaban y nos ponían muy nerviosos. Esto, mi consejo a las personas es que no se pongan nunca a jugar con las artes oscuras, como el la Ouija o algún libro de hechicería. Todo eso trae consecuencias. Vuelvo y digo, existe el bien, existe el mal, tengan cuidado. Este suceso pasó en Colombia hace años, le pasó a mi familia, a mi padre, que en este momento todavía vive, ya tiene 50 años. Eh, Gracias a Dios todo esto dejó de sucedernos, buscamos de Dios y sabemos que Dios nos guarda. Esto sucedió en Colombia, espero que disfruten de esta historia real que pasó en Colombia, que nos pasó hace muchos, muchos años. También les quería comentar que mi abuela, la mamá de mi papá, en un tiempo también practicó lo que fue la hechicería. Ella también buscó de Dios y se alejó de eso, pero ella también en un tiempo en su juventud también la llegó a practicar. Que disfruten la historia.